vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, esta noche. Estamos comenzando a estudiar el libro de Habacuc. Vamos a ir al libro de Habacuc. La semana pasada hicimos una introducción al libro, vimos la fecha en que ocurrió, ¿verdad?, este libro, el lugar y el contexto, dijéramos, histórico, lo que estaba ocurriendo en Israel, en Judá, ¿verdad?, cuando Habacuc trajo esta palabra. Y decíamos que Habacuc es un poco parecido a Jonás, ¿verdad? Es como un testimonio personal, es la experiencia de Habacuc. Y Habacuc, decíamos, hermanos, en el libro encontramos dos quejas de Habacuc. Es un libro de queja, pero es un libro de victoria, ¿verdad? Es un libro donde Habacuc, hermanos, se queja. Hay dos quejas aquí y también tenemos cómo Dios le responde a su queja, a su oración. Es un libro que trata mucho de la oración porque Habacuc se queja en oración. Pero el último capítulo, de los 3 capítulos que tiene, el último es una oración, una doxología se le llama, ¿verdad? Una acción de gracias. Es una se me fue la palabra, pero es una acción de gracias. Doxología y se me fue, ya me voy a acordar. Pero es una acción de gracias, quiere decir esa palabra. Es una alabanza, ¿verdad?, a Dios. El último capítulo, una oración de confianza en Dios. Y decíamos que Habacuc quiere decir abrazar, ¿verdad? Y de alguna manera ese nombre hace referencia de lo que se trata el libro. Y es que el libro nos llama a aferrarnos en Dios, a aferrarnos a Dios, a abrazar a Dios en tiempos difíciles. Y por eso le hemos puesto este título, ¿verdad? De poder permanecer fieles a pesar de todo. Eso trata el libro. La situación que estaba pasando no era fácil. Dijimos que este momento es cuando el imperio babilónico, ¿verdad?, los caldeos comienzan a surgir como nación poderosa. Ellos iban a ser la nación más poderosa. Y después de este tiempo, unos 15 años después más o menos, o quizás 20, Babilonia va a entrar a Jerusalén, va a destruir la ciudad y va a llevar cautivo, ¿verdad?, a los judíos a Babilonia. Hablábamos de eso. Y que cuando a Habacuc le acontece esto, decíamos que hacía poco, unos 4 años antes más o menos, había muerto el rey Josías. El rey Josías había sido un rey de los últimos 7 reyes que hubieron en Judá. Josías fue el único rey bueno, el único rey piadoso que hubo en Judá. Y durante Josías él introdujo muchas reformas y hubo un gran avivamiento en la nación. Y entonces había sido un tiempo de bonanza espiritual, de avivamiento espiritual. Pero cuando murió Josías y lo sucede como rey su hijo Joacim, dice la Biblia, vimos, ¿verdad?, que Joacim era un rey impío, un líder, un presidente impío, dijeron, un rey malo, un líder malo. Y que en poco tiempo la nación se había venido abajo, se había venido a pique moralmente y espiritualmente. Y entonces el profeta está ahí clamando, está ahí enojado en alguna manera, está ahí reclamando, quejándose y diciendo, vean los primeros versículos, vamos a leerlos, el versículo 1 al 4. Dice la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Dice, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Eso era lo que estaba ocurriendo en la sociedad en Judá, en el reino del sur de Israel, ¿verdad? Estaba todas estas cosas, era una decadencia espiritual, era una situación muy compleja y difícil.
Dice, pleito y contienda se levantan. Por lo cual dice, la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío, dice, asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Era injusticia muy parecido, dijéramos, a la situación espiritual que estamos viviendo hoy día como iglesia, como en nuestro país, muy parecido a lo que estamos viendo hoy día en la iglesia evangélica, ¿verdad? Todas estas cosas las estamos viendo porque hay una decadencia moral, una decadencia espiritual. Y entonces, Habacuc, hermanos, se queja. Aquí tenemos en estos versículos la primera queja, dijéramos, de Habacuc. Ahora aquí, hermanos, hay dos preguntas principales en el versículo 2 al 4. Dos preguntas principales que Habacuc se hace. La número uno es, él está orando y en su oración se queja con Dios. Y dice, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué como que no me escuchas a lo que yo te pido, a lo que yo te oro? Esa es la primera queja, dijéramos, la primera pregunta principal aquí en estos versículos. ¿Por qué yo clamo y como que tú no me oyes, no veo respuesta? Y la segunda es, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Es como diciendo, ¿por qué no mejor me tapas los ojos? ¿Por qué me haces ser sensible a lo que estoy viendo, a lo que está pasando? Porque a veces pasan tantas cosas y hay gente que como que ni cuenta se da, ¿verdad? Como que no nos percatamos de los problemas, no somos sensibles. Pero Habacuc dice, ¿por qué tú me haces ser sensible? ¿Por qué me haces ver? ¿Por qué me haces sentir? ¿Por qué me haces que me dé cuenta de todo esto? Que veo todo esto tan molesto. ¿Por qué no me quitas mejor la sensibilidad? Porque yo te clamo y como que tú no me escuchas. Entonces la iniquidad, hermanos, a la que se refiere a él, se refiere precisamente a esa destrucción, violencia, a esa decadencia en la sociedad que estaba delante de él. Esa iniquidad eran todas esas cosas que estaban pasando, violencia, iniquidad, molestia, destrucción, que estaban delante de él y que llevaban a que hubieran pleitos y contiendas. Porque donde no hay justicia, ¿verdad? Donde no hay orden, donde no hay, las cosas no están bien, no son correctas, entonces van a haber pleitos y van a haber contiendas. Eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Cuando no hay justicia. Entonces dice, iniquidad tiene que ver con todo eso. Y la molestia de Habacuc principal, hermanos, era de que la ley, dice, es debilitada. El juicio, dice, sale torcido, el juicio no es según la verdad. Dice, ¿y cómo se miraba eso? Porque dice, cuando el impío, dice, asedia al justo y sale torcida la justicia. O sea, los transgresores, los que hacían las cosas incorrectas, dijéramos, se salían con la suya. Y el débil, el indefenso, no se le hacía justicia. Y entonces esto era molesto para él, dice Habacuc. Esto me causa molestia. Hermanos, la iniquidad, esto que Habacuc está planteando aquí, quiero que pongamos ahí la siguiente. Vamos a llamarle a esta parte, hermanos, el extraño proceder de Dios. El extraño proceder de Dios. Vamos a hablar de eso. Que muchas veces Dios procede de maneras extrañas, como está pasando aquí. Pero la siguiente, hermanos, hermanos, el dilema
que se plantea aquí es un dilema que para muchos ha sido de tropiezo. Habacuc plantea aquí un dilema que a través de la historia ha sido de tropiezo para muchas personas en el mundo y aún en medio de la misma iglesia. La palabra iniquidad, hermanos, también se pudiera traducir como desgracia, como infortunio. Y la idea es que estas cosas, la iniquidad venía, y lo que Habacuc está diciendo es que por las maquinaciones de los malos, los injustos sufrían, los justos sufrían. Las maquinaciones de los malos traían infortunio, desgracia a los que actuaban correctamente. El salmista dice en el Salmo 41, si alguien viene a verme, habla mentira, decía. Su corazón acumula iniquidad para sí y sale afuera y lo divulga. Hermanos, hay quienes se deleitan en causar dificultades y desgracias a otros, ¿verdad? Y era lo que estaba pasando ahí, tramando, mintiendo, comportándose engañosamente. El salmista en el Salmo 7 también hace referencia a esto. Dice, aquí me gesta maldad, dice, concibe afanes y da a luz mentira. Hermanos, la iniquidad es actuar de una manera premeditada contra alguien, de una manera con alevosía, como dicen, ¿verdad? De tal manera que mi actuación le traiga una desgracia, un infortunio a otra persona, y hacerlo yo de una manera planeada para sacar algún beneficio personal. Eso sintetiza la corrupción que había en aquella sociedad y que hay hoy día también en medio de nosotros, ¿verdad? Que el impío, el abusivo, se sale con la suya y nadie le dice nada. El que hace lo incorrecto, le va bien. Y el que quiere hacer las cosas bien, le va mal. Van a juicio y gana el impío, el malo gana y el justo pierde. El que hizo lo correcto pierde en el juicio. Eso sintetiza, dijéramos, todo el problema que estaba pasando en esos días. Y este dilema, hermanos, cuando vemos estas cosas, entonces las personas se preguntan, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que el impío, que el que hace lo malo, se salga con la suya? Y por eso Habacuc estaba en este conflicto y dice, ¿por qué te clamo? ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué me haces ver violencia? ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué me causas esta molestia de ver que el malo se sale con la suya? El Salmo 73, si me acompañan, hermanos, describe bastante, se trata solamente de este problema. Porque entonces las personas dicen, ¿cómo Dios permite que el mal triunfe sobre el bien? Si es que eso es así. Si hay un Dios bueno, ¿por qué permite que el malo se salga con la suya? Es lo que dice la mente humana, ¿verdad? Y si hay un Dios poderoso, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué no aplasta de una vez al que hace lo malo? Y ya estuvo, y se acaba el problema. Entonces el salmista Asaf en el Salmo 73, leamos del versículo 2 al 9, describe esto, dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, dice. Asaf era un creyente, era un hombre piadoso. Dice, por poco se resbalaron mis pasos. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, dice. El impío tiene salud, está bien, prospera en sus negocios, en sus empresas, tiene salud, está fuerte, su vigor está entero,
Dice, no pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Por tanto, dice, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra, dice. Hermano, esto resume cuando una sociedad se corrompe. Cuando una sociedad se corrompe, este es el signo principal, ¿verdad? De esa corrupción, la injusticia. El malo le va bien, el malo se sale con la suya, y al que quiere hacer las cosas buenas, ese pobrecito. Como dicen en el mundo, el pez gordo, el grande, se come al chiquito. Entonces no hay solidaridad, no hay compasión para el prójimo, no hay amor, no hay consideración, no hay nada de eso. Es una sociedad que se ha corrompido moralmente, espiritualmente. Mire el versículo 12, dice Asaf, he aquí, dice, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas, dice. Entonces mire lo que pensó él, era un creyente, dice. Verdaderamente, dice, en vano he limpiado mi corazón, dice. ¿De qué sirve? Dice. He lavado mis manos. ¿De qué sirve que yo quiera ser correcto? Dice, si quiero ser correcto y me va mal. Mejor voy a ser como los impíos, dijo él. Porque un poco de levadura leuda la masa, ¿verdad? Entonces ve una persona a otra que hace lo malo y le va bien y dice, así voy a hacer yo. Tengo que comer, tengo que darle de comer a mis hijos. No, hombre, no hay otra manera de hacer negocios, dicen algunos. Si no se come el IVA, si no le esconde el IVA, no se puede hacer el negocio. Si no hace esto, si no cambia la factura, lleva doble contabilidad, no se puede hacer negocio. Si así hace aquel y mira, estrenando carro anda. Entonces se va. El pecado, la corrupción se multiplica rápido, es lo que estaba pasando ahí. No habían pasado muchos años, ni 5 años habían pasado. Y todo aquel tiempo dijéramos, de avivamiento espiritual había decaído. Pero mire el versículo 16 de Asaf, dice, cuando pensé para hacer esto, dice yo, por eso dice, casi me resbalo porque yo ya iba a andar así. Pero dice, cuando pensé hacer esto fue duro trabajo para mí, dice. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hermanos, solo la fe puede abrir nuestros ojos para ver el fin de la historia. Solo la fe puede abrir los ojos para ver el fin de la historia. El que no tiene fe va a tropezar en esta realidad. El que no tiene fe tropieza en esto. Se va en esa correntada, ¿verdad? Se va en esa. Solo la fe, por eso dice más adelante, el justo por la fe vivirá. Porque en medio de un mundo corrupto, en medio de un mundo alejado de Dios, entonces, hermano, la gente se confunde y los creyentes podemos confundirnos también. No, dice, si mira, hasta el pastor aquel ya lleva la 3ª mujer, dice. Yo también ya no aguanto a esta. No voy a conseguir una más hipota. Está chévere. Si hasta los pastores lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Dirán. ¿Verdad? Está suave, dicen allá en México, ¿verdad? Está suave, dice, está chévere, decimos, no. Entonces, pero hermanos, dice, Asaf dice, hasta que vi el fin, y de eso se trata el libro de Habacuc. El libro de Habacuc nos responde como el Salmo 73, nos da una respuesta a este dilema de por qué los impíos prosperan en el mundo, y como que si Dios no hiciera nada. Entonces,
vamos a ver tres cosas de esa manera extraña, del extraño proceder de Dios, hermano. Vamos a ponerlas ahí, vamos a ver que las maneras de actuar de Dios son con frecuencia misteriosas. Las maneras de actuar de Dios son con frecuencia malentendidas por las personas, como estamos diciendo. Y las maneras de actuar de Dios tenemos que nosotros ver que responden a principios bíblicos. Nosotros ahora tenemos la Biblia y la manera en que Dios actúa responde a lo que Él nos ha revelado en su palabra, hermano. Entonces, pero veamos lo primero y vamos a centrarnos en lo primero. Las maneras de actuar de Dios son con frecuencia misteriosas y eso es lo que vemos en estos primeros 4 versículos. ¿Por qué dice no haces nada? Porque, hermanos, a veces lo primero de esto, hermanos, que vemos aquí es que pareciera que Dios está inactivo. De hecho, hay una teoría, dijéramos, una perspectiva teológica que se planteó en años pasados. Se le llama el punto de vista del relojero. Entonces dice que Dios creó todo, creó el mundo, creó todas las cosas y como el relojero que fabrica un reloj y luego le da cuerda y lo deja funcionando y el relojero se va a dormir, ¿verdad? A roncar. Entonces dijeron algunos teólogos, Dios dice creó el mundo, sí, Él lo hizo, no fue la evolución, Dios lo creó. Pero Dios dice le puso leyes al mundo, leyes como la ley de la gravedad y principios, el principio de la siembra y la cosecha y así, un montón de leyes Dios le puso al mundo. Y el mundo funciona según esas leyes, pero Dios está por donde, por Roatán, quizás descansando, allá por la playa descansando Dios en una hamaca, y Él solo ha dejado el mundo que funcione según las leyes que Él estableció al mundo. Ese fue un punto de vista de la teología siglos atrás. ¿Por qué? Por esto. Porque es incomprensible, porque Dios actúa de formas extrañas, porque pasando las cosas que están pasando en medio del pueblo de Dios, lo que estaba pasando ahí en Judá, la corrupción cómo se había multiplicado de una forma acelerada, y cómo es que Dios no hacía nada. Como que Dios estaba descansando, estaba dormido, se había ido a descansar Dios, o Dios estaba ciego, no se percataba de lo que estaba pasando. Y hermanos, hoy estamos viviendo un tiempo así, porque Dios actúa de maneras misteriosas. Hay violencia. Bueno, en nuestro país todos los días casi hay noticias yo leí hoy una noticia de una mujer que habían encontrado no sé dónde, no me recuerdo dónde, descabezada, no sé cómo, y hoy sale ayer o antier salió esa noticia y hoy sale de que al parecer fue el esposo o el novio o la pareja, no sé qué eran, el amante a saber, que parece que él la estranguló. Y todos los días, violencia y violencia, asesinatos por todos lados. Entonces, hermanos, cuando estudiamos en las Escrituras las acciones de Dios, lo primero que descubrimos muchas veces es que pareciera que en circunstancias, dice un comentarista, en circunstancias provocativas, como que Dios está en silencio. Entonces el profeta dice, ¿por qué permites que mire estas cosas? Por ejemplo, nosotros pudiéramos decir, imagínense hoy día, ¿por qué permite Dios tanta mentira, hermano?
a veces los grandes predicadores que salen en la televisión, falsos predicadores, y tienen canales de televisión. Y los que tienen una predicación sana no tienen canales de televisión. Los que enseñan falsas doctrinas, como hoy día, ¿verdad? Todo lo de la doctrina de la prosperidad, los falsos apóstoles y profetas, los promotores del movimiento de la fe, todas estas cosas. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Y por qué prosperan y la gente les da dinero? Y tienen canales, y tienen radio, y tienen aviones, y tienen esto, y tienen lo otro. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Qué no Dios está a favor de la verdad? ¿Por qué no los aplasta de una vez y los silencia y los calla a los blasfemos y a los mentirosos y que engañan a la gente y que venden milagros y todas estas cosas? Entonces dice, ¿y por qué no hace Dios nada? Otro dirá, ¿por qué he estado orando desde hace tiempo por una persona conocida, un ser querido quizás? He orado, por años he orado por mi esposo, por mi hijo, por mi tía, por mi abuela. Y Dios no hace nada, no me responde Dios. Han pasado tantos años, ¿cuántas veces he escuchado yo a más de alguien decir, ya dejé de orar? Porque he orado tantos años que ya me cansé de orar. Porque pasa el tiempo y nada ocurre. ¿Por qué no responde Dios a las oraciones de su pueblo fiel? Hemos estado orando por avivamiento por años, dirá otro. Y en vez de que las cosas mejoren, parece que las cosas empeoran. En vez de que las cosas mejoren, las cosas empeoran. Y hemos estado orando para que haya avivamiento. Pero en vez de que haya avivamiento, más pecado hay en la iglesia. Entonces, ese es el dilema. Parece que Dios se fue a dormir. Por eso dice el profeta en el versículo 2, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Daré voces a ti, como está diciendo, te grito, te clamo y te grito y no respondes. ¿Por qué permanece Dios en silencio? ¿Por qué permite Dios que la iglesia esté como está? ¿Por qué permite que pasen ciertas cosas que están pasando? Bueno, es un extraño proceder de Dios, como que Dios está de vacaciones. Lo segundo de los extraños proceder de Dios, lo segundo que podemos ver aquí, hermano, le pudiéramos llamar a esto sus providencias inesperadas. O sea, lo siguiente que vemos es que a veces Dios responde a nuestras oraciones de maneras inesperadas. Le pedimos una cosa y Él responde otra. Porque eso es lo que vemos aquí en el pasaje. Habacuc, hermanos, estaba claro que lo que hacía falta era que Dios castigara a la nación y que luego enviara un avivamiento espiritual. Habacuc quizás estaba, porque Habacuc, dijimos la semana pasada, había vivido en los días de Josías, y quizás Habacuc estaba diciendo, ¿por qué no, Señor, que quitas a este rey impío, a este rey Joacín, y levantas a otro rey como Josías y ya las cosas se resuelven? ¿Por qué no quitas al presidente y pones a otro y ya se acaba el cuento, ya se arregla todo? Algo así era lo que Habacuc tenía en mente. Las cosas las miraba fácil, cómo se podían resolver según Habacuc. Entonces, pero sin embargo, en el versículo 6, ¿verdad? El Señor le dice que Él iba a levantar a los caldeos, a esa nación, y que con ellos iba a castigar a su pueblo, los iba a disciplinar, iba a arrasar y destruir las ciudades de Judá, los caldeos.
Entonces, hermanos, a veces lo que viene, las circunstancias que vienen en respuesta a nuestras oraciones, pareciera tan contradictorias, tan inesperadas, lo que Dios hace o lo que Dios permite, tan diferente a lo que nosotros estábamos pensando o creemos que Dios debería de hacer. Porque, hermanos, todos tendemos a indicarle a Dios cómo responder a nuestras oraciones. Nosotros oramos normalmente, ¿verdad? No sé si usted se identifica con esto, pero oramos, pero cuando oramos y pedimos algo, ya nosotros, ya en nuestra mente tenemos la respuesta que quisiéramos escuchar, ¿verdad? En la misma oración le decimos a Dios lo que Él debe de hacer. Quizá a veces no lo pronunciamos con nuestros labios, pero lo estamos pensando. Y ya nosotros tenemos una idea de lo que Dios debería de hacer. Habacuc tenía una idea de lo que Dios debería de hacer. Pero, hermano, las cosas no funcionan de esa manera. El que está en el trono no es el que ora o el que intercede. El que está en el trono no somos nosotros. El que está en el trono es Dios. ¿Verdad? Él es el que está en el trono. El que está en el trono es aquel a quien le dirigimos nuestra oración. Como en el Padre Nuestro. Decimos, Padre Nuestro que estás, tú estás arriba. Nosotros estamos abajo. Tú eres del cielo, nosotros de la tierra. Tú eres el Altísimo, nosotros somos de abajo. Pero nosotros tendemos a decirle a Dios cómo queremos que Él resuelva las cosas. Oramos por nuestros hijos y entonces nosotros ya tenemos la idea de lo que esperamos que pase con nuestros hijos, ¿verdad? ¿Les pasa eso a ustedes o solo a mi hermano? Y resulta que pasan cosas con nuestros hijos tan distintas, tan inesperado en lo que ellos se meten. Y en vez de que las cosas mejoren, pareciera que empeoran. En vez de verlos mejor, hoy cuando más oramos, peor los vemos. Porque el extraño proceder de Dios, hermano. Dios responde a nuestras oraciones de maneras inesperadas. Entonces, ¿qué hacemos ante estas cosas? Un Dios que aparentemente se queda en silencio y cuando responde o pasa algo, pasa lo que menos esperamos. ¿Qué hacemos, hermano? En vano he limpiado mis manos. ¿Para qué voy a orar? Si Dios quizás no existe. Si Dios, a saber qué se ha hecho. Me voy a buscar mejor otro Dios. Voy a volver a mis creencias antiguas. Voy a volver a mis ídolos, a mis prácticas antiguas. Pero por eso Habacuc más adelante va a decir, el justo por la fe vivirá. Y aunque pareciera que Dios no responde, aunque las vacas no están en el corral, no hay carne para comer, no hay leche para beber, no hay fruto para hacer un fresquito, solo pura agua, no hay uvas en las vides, con todo y eso me voy a gozar en el Señor. Porque la fe, hermanos, solo la fe ante ese dilema, alguien sin fe, alguien sin Cristo, alguien sin Dios en su corazón, no puede vencer ese dilema, no puede sobreponerse a este conflicto en la mente del ser humano. Solo la fe abre los ojos. Solo la fe alza nuestra vista y nos lleva a aferrarnos a Él. Solo la fe nos hace que lo abracemos más.
en medio de lo inesperado, en medio del silencio. 400 años de silencio hubieron entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y vemos eso en la Biblia vez tras vez, vez tras vez. Ahora, una última cosa del extraño proceder de Dios, hermano, es que Él usa instrumentos inusitados, o sea, los que menos esperamos también. Tercera característica misteriosa del proceder de Dios es que usa instrumentos extraños, insospechados, para corregir a su pueblo y para llevar a cabo sus propósitos muchas veces. ¿Cómo se le iba a ocurrir al profeta los caldeos? Si esa gente eran los peores. ¿Y cómo es que Dios iba a usar a los caldeos? ¿Cómo? ¿Cómo es que ellos iban a ser los instrumentos para corregir al pueblo de Dios? Pudiéramos decir, ¿cómo es que Dios iba a usar a los egipcios para que les diera oro cuando salieron de Egipto? ¿Cómo es que Dios iba a usar a un cuervo para que le llevara carne al profeta Elías? Sí, para empezar, los cuervos son aves de carroña, ¿verdad? Eso fue un milagro. Fue no solo porque el pájaro le llevó la carne, pero hubiera sido más normal que un pájaro, hermano, un torogó, ¿verdad? Ayer vi un torogó que chocó aquí. Qué lindo, hermano, el torogó ese, el pico. Viera qué lindo el pajarito. Ahí lo agarraron los hermanos y no sé qué lo habrán hecho. A ver, y no lo fueron a vender ahí al mercado con cómo estamos, hermano. Entonces, pero mire, ahí le sobamos la cabecita. Yo nunca había visto un pajarito de eso y el pico, hermano, bien aserradito, una cosa, pero los colores, y yo le sobé el pelito, iba a decir, las plumas. Mire qué suavecito, como terciopelo aquello, hermano. Vaya, un torogoz no come carne, pero un cuervo come carne. En todo el viaje se hubiera comido el pedazo de carne, ¿verdad? Pero Dios usó al cuervo para que le llevara carne al profeta. Dios usa extraños instrumentos, hermano. Puede ser que, mire, se vino el agua. Puede ser que, por ejemplo, su jefe, no sé a cuántos está usando su jefe para arreglarle algo con usted. O puede ser, más normal sería que use a nuestro papá, ¿verdad? Pero a veces usa, o más normal que use a nuestra esposa, ¿verdad, hermano? Los que estamos casados. Pero a veces usa a los hijos con los papás. A veces usa a los jefes. A veces usa el Señor a las personas menos esperadas para tratar y obrar en nuestros corazones, hermano. Por ejemplo, el siglo pasado, hermanos, una de las cosas que más temían los cristianos, ¿verdad?, fue el comunismo. Y todavía hay vestigios, ¿verdad? Y lo que más temían los cristianos en el siglo pasado era el comunismo. Y cuando uno estudia la historia, cuando uno ve la historia, Dios usó el comunismo, hermanos, para tratar con la iglesia en el siglo pasado. Para eso usó el Señor el comunismo, para tratar con la iglesia. Y el comunismo fue un instrumento en las manos de Dios. Dios usó a Hitler para tratar con su pueblo Israel. Dios usa, y Él iba a usar a los caldeos, y así ocurrió. Los caldeos arrasaron Jerusalén, destruyeron la ciudad.
Si usted lee el libro de Lamentaciones, y eso cuentan los historiadores, la sangre corría por las cunetas de la ciudad. La devastación cuando entró el ejército caldeo era un ejército despiadado, cruel, violento. Eran terribles y por eso Habacuc está ahí. Y vamos a hablar después de la perplejidad de Habacuc. ¿Cómo es que Dios podía usar a esta gente? ¿Cómo es que Dios iba a usar a los caldeos? Hermanos, por eso, hermanos, no debemos nosotros, cuando las circunstancias son molestas, cuando las circunstancias son incómodas para nosotros, amados hermanos, no veamos a las personas, veamos a Dios. Volvámonos a Él, preguntémosle a Él, ¿qué quieres, Señor, a tratar conmigo? ¿Qué quieres obrar conmigo? ¿Qué quieres tratar? ¿Qué estás haciendo, Señor? Quizás lo más importante al considerar estos extraños procederes de Dios, hermano, lo más importante es que meditando y teniendo presente esto, podamos, hermanos, ver que nuestras oraciones sean bien dirigidas. Por eso, hermanos, cuando vienen circunstancias difíciles, cuando se levantan cosas contra nosotros, imagínense, por ejemplo, esa enseñanza, esa doctrina de andar reprendiendo al diablo por todo, ¿verdad? Para empezar, se anda buscando al diablo. A ver dónde está el diablo. No, si el diablo, dicen que es el primero que viene a la iglesia, hermano. Ese viene bien temprano a la iglesia. Entonces, eso de andar reprendiendo al diablo, buscando al diablo, los demonios, y reprendiendo al diablo en todas partes, a la luz de esto que estamos diciendo, eso no cabe, hermano. No tiene lugar, porque es Dios el que trata con su pueblo, es Dios el que trata con nosotros. Claro, el diablo siempre va a estar detrás. Si Dios va a disciplinar a su pueblo, el diablo va a estar detrás, como lo estuvo detrás de Job, como lo estuvo detrás de Pedro cuando negó al Señor 3 veces, como lo va a estar siempre, como dijo el ángel a la iglesia en Esmirna, y en el libro de Apocalipsis, le dijo: el diablo echará en la cárcel a algunos de ustedes, les dijo. El diablo siempre va a estar detrás. Pero, hermanos, nuestras oraciones no debemos de perder el tiempo reprendiendo al diablo, aunque él siempre va a estar detrás de las cosas malas que puedan venir a nuestras vidas, pero no perdamos el tiempo reprendiendo al diablo. Nuestra oración debe de ir dirigida a Dios. Él es el que está en el trono, Él es el que está. Esas son artimañas de Satanás para distraer a los creyentes, para distraer, perdamos el tiempo, hermanos, orando de esa forma o supuestamente orando. Hay quienes se jactan a veces mucho de sus oraciones, pero son ineficaces por ese motivo. Hermanos, Dios nunca va a responder nuestras oraciones según nuestra conveniencia. Como dijo Santiago, ¿verdad? Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dios siempre va a responder de acuerdo a su buena voluntad, a su agradable y perfecta voluntad. El primer principio en la oración modelo, hermanos, que encontramos en la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Que es la oración modelo. El primer principio, hermanos, es ese que mencioné hace un rato. Es que Él está en el cielo y nosotros estamos en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué podemos aprender de ese primer principio?
Hermanos, que nosotros no estamos para darle órdenes a Dios en la oración. Las oraciones no son para decirle a Dios qué va a hacer. Él está arriba, nosotros estamos abajo. Padre, cuando oren van a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, tú estás arriba, nosotros estamos abajo. Tú eres el que manda y nosotros somos tus siervos, tus súbditos. Entonces, esas enseñanzas de la oración de andar decretando, por ejemplo, ¿qué tiene con esto que estamos viendo? ¿Qué lugar tiene eso de voy a decretar? Y si Dios está en silencio, hermano, usted puede decretar todo lo que quiera decretar, y si Él no hace nada, si Él no mueve su mano, nada va a pasar. Entonces ese es perder el tiempo, es un engaño, es una mentira. Se voy a decretar. No, el que decreta es el rey, es el que está arriba. Nosotros estamos abajo, no podemos andar decretando nada. La oración no es para decirle a Dios qué va a hacer, cómo lo va a hacer. No es para ordenarle a Él, no podemos mandar. Pero con demasiada frecuencia, hermanos, se nos olvida esto. Pero que Él está arriba y que Él manda y que Él es el que ordena y que decreta, hermanos, significa, implica que venimos a orar. Cuando venimos a orar, venimos a rogar, venimos a implorar, venimos a someternos a lo que Él va a decir, a lo que Él va a determinar. A través de la oración, en vez de decretar y mandar y decirle a Dios lo que va a hacer, a través de la oración nos sometemos bajo Él y le decimos la siguiente frase de la oración modelo: hágase tu voluntad. No tiene nada que ver con eso, con que yo le voy a decir a Dios qué es lo que va a hacer o lo voy a decretar yo. No, hágase tu voluntad, porque ni siquiera estoy seguro cuál es tu voluntad, ni siquiera tengo una certeza completa de cuál es tu voluntad, pero Señor, aún en mi debilidad, en mi ignorancia, Señor, tú eres el que mandas. Entonces yo me someto a través de la oración para decir: Señor, hágase tu voluntad, ordena tú, Señor. Tu siervo oye, tu siervo hará, tu siervo obedecerá. Y el otro aspecto, hermanos, de este principio de que Él está arriba y nosotros abajo, Padre nuestro que estás en el cielo, es que la oración no es para darle consejos a Dios. No le podemos dar consejos a Dios a través de la oración. No le podemos mandar y no le podemos dar consejos a Dios, porque Él es sabio. Él es más sabio que nosotros, Él está arriba. Hermanos, eso quiere decir que a través de la oración no venimos a cambiarle el curso a las cosas. Hay quienes han enseñado y enseñan que a través de la oración vamos a cambiar la historia. La oración no es para cambiar la historia. La oración no es para decirle a Dios qué es mejor que haga. Vamos a cambiar la historia, vamos a torcerle el brazo a Dios, o le vamos a dar un consejo bien bueno a Dios a través de nuestra oración para que Él haga lo que debe de hacer Dios. Nuestra oración le va a decir a Dios lo más sabio que debe de Él de hacer. La oración no es tampoco para darle consejos a Dios, sino para someternos a su plan. Y su plan es soberano y es sabio. Si Él ha determinado estar en silencio, Él va a estar en silencio. Si Él quiere usar a un instrumento que nosotros ni nos imaginamos, Él va a usar a quien Él quiera usar. Él es soberano, Él es sabio. Quizás a mí no me parece que a Habacuc no le gustaba la idea de que él iba a usar a los caldeos. ¿Cómo vas a hacer eso?, estaba diciendo. ¿Cómo va a hacer eso? Pero si Él quiere usar un instrumento, si Él quiere, hermanos, parecer que las cosas se empeoren en vez que se mejoren, Él sabe por qué. Aunque yo no entiendo, yo no sé por qué, no entiendo.
Pero la oración no es para decirle a Dios que es lo más sabio. No, a través de la oración me coloco bajo Dios, bajo Él, bajo su voluntad, bajo su gobierno, bajo su sabiduría. A través de la oración vengo y me humillo debajo de su mano poderosa para someterme a lo que Él ha determinado y esperar, como vamos a ver más adelante. Así comienza el capítulo 2, dice, estaré en mi guarda, dice. Voy a esperar, dice más adelante Habacuc, lo que tú digas, porque tú sabes, nosotros no sabemos, yo no sé cómo vas a hacer las cosas, pero tú eres más sabio. Entonces, hermanos, en otras palabras, debemos temer a Dios, no temer otras cosas. Debemos, al meditar en estas cosas, hermanos, porque Dios a veces hace que las cosas se empeoren, pero para luego mejorar, porque al final todo va a ser mejor. Amén, hermano. Eso nos enseñan las Escrituras. Pero solo la fe nos puede dar la convicción y la certeza, y esperar, y esperar, y esperar, como dice aquel canto, ¿verdad? Esperaré. Vamos a esperar en Dios. El justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque confiamos en Él. Porque la fe levanta nuestro corazón, nuestros ojos, nuestra mirada a Él. Pero en la oración no estamos para cuestionar a Dios. No estamos para decirle a Dios qué es lo que Él debe de hacer, cómo lo debe de hacer. No. A través de la oración nos sometemos a Dios, nos humillamos a Dios. Y nuestra oración debe de expresar de que le tememos a Él. Como dice el libro de Apocalipsis, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de sus juicios han llegado, han venido. Jesús dijo, no teman al que puede matar el cuerpo. No teman al que puede matar el cuerpo, teman más bien a aquel que puede destruir tu alma en el infierno. Teme a Dios. Hermanos, ante lo que estamos viendo hoy día, ante las circunstancias que vivimos, las cosas que vemos en medio de la iglesia, la maldad y el pecado, y como que si Dios no hiciera nada, la fe nos debe de llevar a someternos a Dios en oración y esperar en Él, aferrarnos a Él, abrazarlo a Él, pero no ser engañados pensando que Dios no se da cuenta, que Dios no está apercibido, que esas obras y esos comportamientos, esas conductas, como que si Dios no las está viendo. Dios está consciente de todo lo que está pasando en medio de la iglesia. Dios lo está viendo. Y como vamos a ver más adelante, cuando Dios sale de esa aparente inactividad, Dios está trabajando. Sí, a veces, como decía, oramos por nuestros hijos y parece que todo va mal. Pero la fe nos dice otra cosa. No, la fe nos dice que Dios está trabajando en nuestros hijos. La fe me dice, Dios está trabajando en mi hijo. La fe me dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, como dice el Salmo. Esperemos en Dios y permanezcamos fieles a pesar de todo, a pesar de como que Él está inactivo, a pesar de que han venido cosas inesperadas que nunca nos hubiéramos imaginado cuando nos convertimos a Cristo, que íbamos a ver. A veces vemos cosas en personas que uno dice, nunca pensé que tal persona fuera a actuar de esa forma. Nunca pensé que tal persona me dijera tal cosa. Nunca pensé que tal cosa. Pero aunque sean cosas inesperadas, o que Dios use instrumentos que no esperamos, hermano, para bien o para mal, para bendición o para una disciplina, aunque la disciplina es bendición también. Hermano,
La fe nos lleva a confiar en Él. Así que, ¿qué tal si oramos un momento?